Ahora les he traído estas imágenes para poder resumir todo lo que es un paciente que vaya a utilizar una rehabilitación, pero sobre implantes. Como ustedes están viendo acá, por ejemplo, este es un paciente portador de prótesis removible, ¿sí? Prótesis removible, habitual, la convencional, la que mucha gente utiliza y la que ustedes también ven dentro del pensum de la facultad como la materia de prótesis removible 1 y 2. Así se ve un paciente desdentado total, en la cual, claro, como al ser desdentado total no tiene ninguna pieza dentaria, pero sí, por ejemplo, se valora cómo está el espacio edéntulo, la característica de la mucosa, que no existan ninguna situación signo que puede existir una infección en determinada región de estos espacios edéntulos, ¿no? Y como les había dicho, se solicita una tomografía. Hoy en día el examen es la tomografía, la Cone-Beam, ¿sí? Y esta imagen, este estudio imagenológico, pues nos da, por ejemplo, una imagen panorámica de la tomografía, pero si ustedes prestan atención, existen una serie de estas líneas que significan los cortes que se hace cada milímetro, ¿no? Y tiene una numeración. Entonces, si hiciéramos una ampliación o un zoom de estas imágenes, pues cada uno de estos representa un corte de esta imagen panorámica. Y vamos a tener en cada uno la altura y el grosor que podemos tener, por ejemplo, aquí, o que podemos tener acá, amplificado en un solo corte que nos da la longitud y el grosor. Esto es en realidad se toma la relación o el registro como para una prótesis convencional, ¿no? Como cuando ustedes toman el registro para una prótesis convencional, se puede realizar un enfilado diagnóstico, como si ustedes fueran a hacer una nueva prótesis, pero con las condiciones adecuadas. ¿Qué significa eso? Que su dimensión vertical esté restablecida, y además de eso, que los registros en relación céntrica, ¿no? Que el paciente nos exige. ¿Para qué? Para que posteriormente, en un futuro cercano, pues esta rehabilitación, estos dientes queden tal cual sobre los implantes, ¿no? Por eso es que se confecciona esta especie de guía quirúrgica, ¿sí? O pantalla quirúrgica, donde ya está enfilado, y es en base a este enfilado que nosotros realizaremos la instalación de los implantes o la preparación de los implantes. Lo mismo ocurre en el maxilar inferior, esta pantalla en base al enfilado acorde a la oclusión y a la estética, y en base a eso se va preparando es alveolo artificial, el que se prepara siguiendo la secuencia de fresas que ustedes ya la han visto y ya la conocen para la instalación de un implante en su primera etapa, ¿no? Entonces se va haciendo los sectores determinados y, como ustedes pueden ver acá, ya se ha preparado y se coloca un paralelizador. Hemos hablado por qué utilizamos los paralelizadores o para qué utilizamos los paralelizadores. Puesto el paralelizador, se va preparando el resto de los alveolos artificiales siguiendo la secuencia de las fresas de las mismas, ¿no? Y como ven, esta pantalla, esta guía quirúrgica que está elaborada y confeccionada de acuerdo a la estética y devolviendo dimensión vertical y tomada en relación céntrica, ¿sí? Es que nos da la idea de dónde deben ir los dientes y dónde se preparan los paralelizadores puestos en el maxilar inferior. Y en el maxilar superior lo mismo se realizó, pero ya instalando los implantes, ¿no? Todos estos se instalaron en el maxilar superior. Y si ustedes prestan atención a esta imagen, van a ver ya
que está además colocado un mini pilar, que son estos dispositivos que ven acá, ¿sí? Lo mismo ocurre en el maxilar inferior, en los 4 implantes puestos, aditantético, que va en la rehabilitación. Y como ustedes están viendo acá, se está tomando la impresión nuevamente del maxilar superior. Estos vienen a ser los transfers para en esta cubeta individual tomar la impresión del maxilar superior. Con una silicona, lógicamente, vean. Y en ambos casos se ha tomado esa impresión colocando la pantalla quirúrgica o la guía quirúrgica de manera tal que los dientes que se vayan a elaborar en la rehabilitación ocupen la misma posición que es la que se ha elaborado en la guía quirúrgica. ¿Y por qué es importante eso? Porque al haber elaborado la guía quirúrgica, ese paciente se ha probado que su oclusión está adecuada y que estéticamente él está conforme con todo lo que se le ha realizado. Una vez tomada la impresión, se obtienen los modelos y se realiza el montaje en el articulador semiajustable, ¿sí? También el montaje en articulador semiajustable requiere un capítulo aparte, que tengo entendido lo ven en prótesis removible. Sin embargo, cuando ya uno hace un trabajo de especialidad o de implantología, debe realizar el montaje en articulador, ¿sí? Y como ustedes, la réplica de lo que tenía el paciente en su pantalla o en su guía quirúrgica, pero con los nuevos dientes, en la misma posición. De manera tal que ustedes ven acá, se han terminado los dientes, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, en el articulador, ¿sí? En el articulador. Y queda de esta manera, en el maxilar superior, sobre los 6 implantes, pero ustedes pueden apreciar acá los orificios por donde se va a sujetar esta prótesis. Acá entrarán unos tornillos que se irán a sujetar en los implantes puestos en boca, de manera tal que este paciente no se va a retirar esta prótesis, no es removible. Esta prótesis será fija. Esta es la del maxilar superior. Y esta otra es la del maxilar inferior sobre 4 implantes. ¿Ok? Tal cual como estaba hecha en la guía quirúrgica. En realidad, lo que se trabaja acá son los aditamentos protéticos para la sujeción de la misma. Y también esta será fija, el paciente no se retira. Y lo mismo que estaba en el modelo se lleva a la boca, ¿sí? Se lleva a la boca. Ustedes notan una diferencia acá que me imagino han debido darse cuenta. En el maxilar superior, ¿sí? Es toda la prótesis unida y no lleva encía. Que es unida, pero sí lleva un ribete de encía artificial, ¿sí? Y bueno, este es el resultado final puesto en boca, ¿sí? Tomando una foto de contraste para ver cómo el paciente estéticamente se ve, ¿sí? En relación a la altura del labio superior y en relación a su oclusión. Puesto en boca, no se olviden que quedan los orificios por donde están o han entrado los microtornillos para la sujeción de esta prótesis en los implantes puestos. Bueno, pero estos orificios también deben ser cerrados, obliterados, obturados, ¿sí? Y para eso, pues, hay muchos que somos buenos o hay unos que son mejores todavía para hacer una obturación, a manera de una obturación, de manera tal que sea lo más curricular inferior. Pero esto que ustedes están viendo acá es cera. Simplemente se ha puesto una cera para cubrir la entrada. ¿Por qué?
porque cuando vuelvo a la anterior, tú instalas tu prótesis, aseguras los tornillos y le pones una cerita. De manera tal que este paciente pruebe la prótesis unos días, ¿sí? Lo mismo en el maxilar inferior, aseguras con los tornillos y cierras esto colocando una cerita. De manera tal que este paciente unos días va a estar con esto y después retiras esta cera y vas obliterando, obturando los orificios, ¿sí? Aquí realmente existen una serie de materiales que hacen que le pongas tú el cherry a la torta, pues, ¿no? Por ejemplo, este orificio a mí no me gusta, ¿sí? Está muy antiestético, si bien está en la zona palatina, en la cara palatina, y va a ser muy poco visible o muy pocas veces igual que, o que este otro, o que estos dos, ¿no? Pero bueno, existen materiales que hacen realmente imperceptible la entrada a este orificio o chimenea, como se llama también. Esto es en el maxilar superior y aquí está en el maxilar inferior. 1, 2, 3 y 4. Todos estos orificios están situados en la parte lingual, de manera tal que cuando el paciente está en su vida habitual, normalmente van a ser poco perceptibles, ¿sí? Lo que no significa que nosotros vamos a poner nuestro máximo esfuerzo en obliterar, en obturar estas chimeneas. Y aquí se tiene una radiografía panorámica de control una vez instalada la prótesis. Como ven, en el maxilar inferior 6 implantes y en el maxilar inferior 4 implantes. Y lo que ustedes están viendo acá es una barra metálica sobre la que se han armado los dientes. ¿Ok? Lo mismo acá en el superior como en el inferior. Y estos dientes que ustedes han podido apreciar son de acrílico. ¿Se puede haber realizado de porcelana? Sí, se puede haber realizado de porcelana. Sin embargo, en este tipo de prótesis ferulizadas, en la que prácticamente están unidos todos los dientes, es mejor colocar una prótesis de acrílico porque su impacto y su fuerza masticatoria hace que tenga un desgaste natural en el tiempo. Más adelante, transcurridos los años, sí se puede cambiar una prótesis de acrílico por una prótesis de porcelana. Bien, lo que les he traído, y no sé si antes de pasar a ver la última partecita que es el traumatismo dental, tienen alguna pregunta al respecto. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo quedó clarito? Cristian, ¿estuvo entendible todo? Doctor, sí, 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 doctor. Bueno, ok, entonces si no tenemos consultas, pasamos a la última partecita de este tema, que lo hemos ido viendo en las prácticas. Sin embargo, vamos a poner énfasis en algunos aspectos. El traumatismo dentomaxilar. Y donde tenemos que poner énfasis es para que nosotros como profesionales tengamos la idea clara de qué pacientes son susceptibles y frecuentes para un trauma dental. Por eso es que en esta primera imagen se coloca que la edad habitual y en estudios realizados es que tenemos a pacientes de 0 a 15 años como potenciales pacientes a sufrir un trauma dental. También está muy claro que si se toma la diferencia o como parámetro el sexo, son los hombres los que son más susceptibles a haber tenido este tipo de problema, ¿sí? Y el pronóstico del éxito del tratamiento está
guarda mucha relación en función al tiempo en el que se va a realizar el tratamiento. ¿Ok? No, es cuando y lo pongan a disposición tuya para que hagas el tratamiento, el pronóstico será mejor. ¿Sí? Cuanto más tarden en traerlo, pasadas las horas e inclusive días, el pronóstico muchas veces es reservado. Para eso, un concepto de trauma dental se define como lesiones que se producen en los dientes, en el hueso y en otros tejidos circundantes por un impacto físico. ¿Ok? Ese es un concepto sencillo, simple y que engloba todo lo que es el trauma dental. Ahora, debemos diferenciar nosotros claramente que el trauma puede producirse en pacientes que tienen dentición decidua, niños de 0 a 6 años, o en pacientes que tienen dentición permanente, aquellos que ya son de 6 años hacia arriba, ¿sí? Y entonces, ustedes característica y es una consecuencia de un trauma dental, porque el trauma dental puede ser una impactación, puede ser una luxación, una subluxación, una fractura o una avulsión dentaria como la que están viendo acá, ¿sí? La avulsión de la pieza dentaria decidua, además de las lesiones en tejido blando. Y en todo caso, debemos nosotros prestar atención si casos. Veces, primero se presta atención a los tejidos blandos porque el paciente viene con gran cantidad de sangre y debes tú identificar, limpiar toda esa zona para poder identificar qué tejidos han sido afectados. En este caso, cuando ha habido la avulsión de la pieza dentaria o la pérdida de la pieza dentaria, siempre, no solamente en este caso, en todos los casos, siempre debemos realizar un estudio imagenológico, ¿ok? Un estudio imagenológico. Aquí ustedes están pudiendo ver otro caso en el cual es mayor la lesión de los tejidos blandos. Encías, tanto en el maxilar superior por vestibular como por palatino, en los labios tanto del maxilar superior como del maxilar inferior, en el que puede haber pérdida inclusive de tejido, ¿sí? A las fracturas se las clasifica básicamente en dos términos, una fractura complicada y una fractura no complicada, básicamente, ¿sí? El trauma dental. ¿Cuándo se llama una fractura complicada? Cuando el trauma y la pérdida de tejido, en este caso de esmalte y dentina, ha ocurrido y además de eso se ve afectado el paquete vasculonervioso, como en este caso, pérdida de tejido de pieza dentaria, esmalte y dentina, pero simultáneamente existe una exposición pulpar del paquete vasculonervioso. A esto se llama una fractura complicada. O este otro caso, que es una fractura en un diente deciduo, pero es una fractura vertical, ¿ok? Vertical. En este caso, el tratamiento será pues radical, es además de la pieza afectada. Y una fractura no complicada es la que ustedes están viendo acá cuando solamente afecta a tejido dentario, que puede ser esmalte y algunas veces llegar a dentina, pero donde no está afectado o donde no existe una exposición del paquete vasculonervioso. Eso respecto a lo que es el tejido dentario, ¿sí? Igual acá, fractura no complicada, fractura de esmalte, afectando parte de dentina, pero no se observa una exposición de paquete vasculonervioso. Por lo tanto, el tratamiento inmediato de esta pieza será volver a
estructuración de manera adecuada lo más antes posible. ¿Por qué? Porque si no se hace esta rehabilitación, no olviden ustedes que pueden haber quedado túbulos o dentículos dentinarios expuestos que en el tiempo, si es que no son, digamos, cubiertos, podrían provocar una lesión en el paquete vasculonervioso. O en este caso, una infracción en el diente incisivo inferior, ¿sí? Una luxación intrusiva, es decir, no ha existido aparentemente fractura o pérdida de tejido, ni tampoco la abulsión de la pieza, sino existe una intrusión del incisivo, ¿sí? Y ustedes clínicamente, cuando revisan al paciente, pueden notar claramente la prominencia en la parte gingival de la pieza afectada, ¿sí? En ese caso, y en todos los casos, siempre comprobamos con un estudio imagenológico. Acá, además de eso, existe una fractura, ¿sí? Con una intrusión del incisivo central. Esta fractura no complicada, no existe compromiso del paquete vasculonervioso o no existe exposición pulpar, ¿sí? Pero sí existe pérdida de tejido e intrusión de la misma. Es lógico, y ¿qué es lo que se aprecia acá? La intrusión afecta el ligamento periodontal de la pieza intruida, ¿sí? En este caso, digamos, en un caso de intrusión en dientes permanentes, podríamos tomar dos caminos. Uno, si el paciente o si la pieza dentaria todavía no ha completado su apicoformación, ¿sí? Es muy probable que esta pieza reerupcione en el tiempo, ayudado por la apicoformación que va a continuar en esta pieza, ¿sí? De lo contrario, tendremos que hacer un tratamiento para extruir cuidadosamente esta pieza y reposicionar en el sitio en el que originalmente. Acá hacemos otro tipo de fractura o de trauma que ha provocado una fractura vertical, ¿sí? Y se puede ver acá como en un examen clínico, introduciendo la sonda periodontal, se observa que el fragmento fracturado queda a vestibular, ¿sí? En este caso, el tratamiento ha sido radical y se elimina la pieza, segmentos fracturados y la pieza afectada. Pero una de las características que llama mucho la atención es que se observa, sobre todo cuando no te traen al paciente inmediatamente producido el trauma, en el transcurrir del tiempo se observa un cambio de coloración de la pieza, ¿sí? Y esto nos indica que este paciente ha tenido un traumatismo antiguo, probablemente no se ha hecho ningún tratamiento. Y el traumatismo, ¿qué ha provocado? El golpe, ¿qué ha provocado? Ha provocado una ruptura del paquete vasculonervioso. Y al haber una ruptura o una lesión del paquete vasculonervioso, en el transcurrir del tiempo se va a producir una necrosis interna. Y como consecuencia de esa necrosis va a haber un cambio de... ¿Ok? Acá ustedes pueden observar también un cambio de coloración de esta pieza, pero a diferencia de la otra, primero que este es un diente permanente, la anterior era un diente deciduo, ¿sí? Pero la diferencia radica que esta pieza ha sufrido el trauma y ha tenido una atención profesional. Y la parte de la atención profesional es el realizar el tratamiento endodóntico. Es decir, que además de verificar que no haya una lesión o una fractura de los tejidos del diente, ni en el tejido
realizarse una endodoncia, un tratamiento de endodoncia. Y ustedes saben bien que si se hace un tratamiento de endodoncia, casi seguro que en el transcurrir del tiempo también va a producir un cambio de coloración. ¿Sí? Y en este caso, eso es lo que se está mostrando, el cambio de coloración. Acá también existe una fractura no complicada, donde existe gran pérdida de tejido dentario, sobre todo coronal, pero se considera no complicada porque no existe exposición del paquete vasculonervioso en ambos casos. Acá están los segmentos o la parte fracturada y retirada. Y entonces el tratamiento en estos casos, hemos dicho que es una rehabilitación, una reconstrucción de la parte fracturada. ¿Sí? Pero un golpe, una fuerza sobre las piezas dentarias, también puede ocurrir que exista la fractura en el segmento radicular, así como se está mostrando en esta imagen. Por eso es que siempre ante un caso que nos traigan a nosotros y haya sufrido un trauma, siempre debemos realizar un estudio imagenológico. ¿Ok? Este estudio imagenológico descartará o ramificará la fractura que se ha producido. Y las fracturas a nivel radicular, pues tienen distinto pronóstico en función a dónde se realizan. Por ejemplo, en este caso, cuando la fractura está al medio del segmento radicular, casi siempre el pronóstico es malo. ¿Ok? Cuando pudiera existir una fractura a nivel apical, el pronóstico de tratamiento podría ser mucho más favorable. Y aquí se puede apreciar una fractura del tercio apical. La eliminación vertical de ese segmento y de la pieza. O en este otro caso, por ejemplo, igual a nivel apical. Pero en este caso, cuando hay este tipo de lesión, entonces se realiza el tratamiento endodóncico y ustedes saben perfectamente que el tratamiento endodóncico tiene un protocolo mínimo y básico que se debe seguir, como es la radiografía preoperatoria, la radiografía transoperatoria y la radiografía postoperatoria, es decir, ya con el segmento, el conducto radicular sellado. ¿Sí? Ahí está. Muchas veces, ¿sí? Cuando existe una fractura del tercio apical, se realiza un tratamiento endodóncico, ¿sí? Pero además de eso, se realiza una elimina segmento fracturado, además de inmovilizar las piezas dentarias, ¿ok? Por lo tanto, ustedes recordarán que para hacer una apicectomía, primero que nada, debe la pieza reunir algunas características, como por ejemplo, verificar la longitud de la raíz, la longitud radicular, porque si nosotros tuviéramos una pieza dentaria con una llamada raíz enana, ese tratamiento estaría contraindicado. Pero si tenemos una pieza dentaria con un segmento radicular de longitud adecuada y en la fractura se ha provocado en el ápice, y el momento de sellar se realiza la apicectomía, de manera tal que el remanente que queda de raíz y de diente tenga las condiciones adecuadas para que en el tiempo pueda mantenerse o perseverar en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la fractura se provoca no en la parte media y no en la parte apical, sino más bien más hacia cervical? Entonces, en ese caso, muchas veces se elimina el segmento fracturado, que podía ser coronal, se realiza un tratamiento endodóncico
y se puede realizar una rehabilitación con un perno de fibra de vidrio y una corona en la pieza. ¿Sí? Creo que esos son los aspectos que debemos tomar en cuenta. No olviden que ante un trauma y una luxación o subluxación, tenemos una inmovilización, es decir, fijar el segmento fracturado para que no exista movilidad y pueda consolidar en el tiempo. Siempre, después de realizar cualquier tratamiento, ¿sí?, debemos realizar un seguimiento y control del tiempo, ¿sí? Control del tratamiento en el tiempo. ¿Para ver qué? Para ver la evolución de nuestro tratamiento. Es decir, respondiendo de manera adecuada. Y no exista una involución hasta llegar a perder la pieza, ¿sí? ¿Qué pasa? Viene un paciente, 13 años, que ha sufrido el traumatismo y entonces nosotros realizamos todo lo que consideramos como parte del tratamiento, ¿sí? Pero puede ocurrir que, por ejemplo, exista una reabsorción radicular, ¿sí? Existe una reabsorción, pierda la pieza. Y entonces, es claro, es lógico, van a venir los padres, los apoderados del paciente y el mismo paciente y nos puede decir a nosotros, bueno, si yo le iba a perder la pieza, ¿por qué no lo hemos hecho de primera instancia? Y de repente ya nos hubiésemos ocupado de reponer la pieza de la mejor manera, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos que utilizar nuestro criterio y nuestros conocimientos y conocemos en el momento. Ahora, que ese tratamiento dé resultado o no dé resultado, nadie es Dios acá, ¿sí? Y ustedes deben poner en claro al paciente y a los familiares que van a hacer todo lo que corresponde. Pero de ahí a eso hay que ver la evolución de este paciente. Algo que debemos decir claro y deben tener ustedes claro es que cualquier tratamiento que hagan ante un trauma de un complemento medicamentoso, ¿sí? Y este complemento medicamentoso generalmente incluye antibioterapia, antiinflamatorios y analgésicos, ¿ok? Y no olvidar que para antes de realizar cualquier tratamiento que nosotros consideremos, no nos dejemos llevar solo por la impresión clínica. Siempre debemos ratificar nuestra impresión clínica con un estudio imagenológico. En este caso, en las presentaciones o en las imágenes que ustedes vieron, solo vieron radiografías, ¿sí? Hoy en día utilizamos la tomografía con IBIN para el mejor medio de diagnóstico imagenológico. Bien, eso es lo que les he traído. Con esa última parte hemos completado nuestro tema. Antes de cerrar, preguntas que quisieran realizar. Podría ser de esto de trauma o podríamos volver a lo que es la parte de implantología. Este es el momento, los estoy escuchando. Doctor, buen día. Tengo una pregunta sobre implantes. Dijo que Adelante, Cintia. podría haber una complicación de parestesia. En estos casos, ¿qué se podría hacer? A ver, la parestesia en la implantología y en varios tipos de tratamientos de cirugía que nosotros realizamos es una consecuencia que siempre debemos tenerla presente. ¿Qué es la parestesia? Es la pérdida de la sensibilidad
sobre todo del labio inferior, ¿sí? Ahora, esta parestesia puede ser temporaria o puede ser permanente, dependiendo la profundidad, el grado de lesión que pudiéramos haber causado al nervio dentario inferior. Y si nosotros nos imaginamos ahorita, entonces significa que estamos instalando un implante a partir del primer premolar inferior hacia atrás, ¿sí? Solamente tú podrás provocar una parestesia a partir del primer premolar inferior hacia atrás. Ahora, tú sabes que la parestesia la vas a producir porque tu longitud del implante o tu longitud de la preparación que tú sobrepasado los límites. ¿Qué significa? Generalmente a esa altura, en esas piezas, colocamos implantes mínimo de 8, 10 y 11 milímetros. Difícilmente, o sea, muy pocas veces vamos a colocar implantes mayores de 13 o de 15 milímetros. Colocamos, sí, pero en aquellos pacientes que tienen una altura ósea, pues, espectacular. Y la verdad, no son muchos esos pacientes. Generalmente vienen pacientes con una altura ósea baja, ¿no? Por eso es que colocamos implantes cortos. Y entonces, que se produzca la parestesia cuando tú estás introduciendo el implante, entonces realizas una compresión del nervio dentario inferior. O cuando tú estás preparando tu alveolo artificial con las diferentes secuencias de presas, y que tú tenías que haber entrado, vamos a suponer, 10 milímetros, pero entras 12, y entonces significa que has entrado al conducto dentario inferior. Y bueno, ahí se va a producir la parestesia. Pero quiero recordarles y quiero decirles que para instalar un implante en ese sector, no colocamos anestesia troncular. Nosotros colocamos una anestesia infiltrativa, tanto en vestibular como en lingual, porque lo único que tú vas a anestesiar es, pues, tejido blando y tejido óseo. Tú no quieres, nosotros, por ejemplo, no queremos, como no está anestesiado el dentario inferior, tú el momento que vas entrando con la fresa, vamos a suponer que estás preparando con la fresa, el momento que te vas acercando al nervio, el paciente siente dolor porque su nervio no está anestesiado. Entonces tú paras porque el paciente te manifiesta sensación de dolor. Tú tienes que parar, hasta ahí no es. ¿Me entiendes? Ahora, sí sería una negligencia, una imprudencia nuestra que ante esa sensación de dolor tú sigas entrando, ¿no? Es más, una imprudencia es que coloquemos una anestesia troncular y entremos a preparar en ese segmento. Ahí sí, el nervio dentario inferior va a estar anestesiado y el paciente no te va a dar ninguna sintomatología, inclusive tú tocándolo el nervio, el paciente entonces provocas la parestesia, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Primero que nada, lo que no debemos hacer es acercarnos a ese nervio. Siempre existe un margen de seguridad que tú debes dejar. Lo ideal es que sea de 1 milímetro para arriba, no menos de 1 milímetro. Si puedes dejar 2 milímetros, mejor. Entonces tú te paras a 2 milímetros del nervio dentario inferior. Pero si se ha producido la parestesia, y el paciente después de días te dice, doctor, siento adormecido mi labio. Bueno, entonces es probable que tú hayas afectado a ese nervio, pero no lo has seccionado, lo has afectado, ¿no? Y entonces esa parestesia va a ser temporaria. Tú la puedes ayudar con... Generalmente damos la antineurítica. El complejo vitamínico antineurítico. Damos un corticoides y aplicamos en la zona electroterapia, termoterapia y fisioterapia. De manera tal que ese nervio en el transcurrir de un tiempo recupere. Y el paciente poco a poco, después de algún tiempo, va a decir, sí, doctor, ya se ha ido perdiendo y estoy normal, ¿no? Ahora,
Cuando tú lo seccionas el nervio, ahí se complica, ¿sí? Ahí se complica porque muchas veces se intenta hacer una microcirugía. No olvides que al estar seccionado el nervio, se rompe y es como si con ligas se apartan del sitio donde se ha producido, ¿no? Se alejan. Entonces, con una microcirugía se intenta jalar de nuevo y unirlo. No es fácil. No es fácil, pero se puede intentar eso, ¿sí? Respondí. Sí, doctor, muy claro. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctor, buen día. Una duda. En A ver, caso tal vez de que tenga el paciente poco tejido óseo, perdón, sí, em, podríamos optar tal la opción de em, un tejido óseo artificial, ¿verdad? exacto. Y eso, ¿en cuánto tiempo tal vez anterior ya podríamos indicarle al paciente ya la cirugía para la colocación del implante? ¿Cuánto tiempo se debería esperar? Correcto. Eh, digamos, la instalación de implantes va a ser sencilla, va a ser rápida y va a ser, digamos, un paseo para el paciente siempre y cuando tenga hueso, ¿sí? Si el paciente ha perdido hueso, existe una reabsorción de hueso o no tiene hueso, ¿sí? Ahí se complica. Ahí no podemos hacer una secuencia de fresas o de instalación de implante como la que ustedes han visto. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Generar hueso. Y efectivamente, para generar hueso tenemos varias alternativas. Dependiendo la cantidad de hueso que tú necesites generar, podrías ir con un injerto de hueso sintético, ¿sí? Que se realiza con un injerto de hueso sintético, pero, ¿sí? Por eso les digo, depende de la cantidad de hueso que necesites. Pero si no es mucho lo que el paciente necesita, con un injerto de hueso sintético, hueso bovino, esponjoso, hidroxiapatita, colocas en el sitio, abres la zona donde tienes que colocar, generalmente se prepara como una masa, aplicas en el sitio, cubres con una membranita y reposicionas el colgajo. Y listo, esa es tu primera opción de injerto. Otra opción es de injerto. Tenemos los injertos autólogos, ¿no? Significa sacar hueso del mismo paciente, de diferentes zonas. Por ejemplo, el mentón, la línea oblicua externa, de la rama ascendente, de la calota, de la injerto intercostal o de la cresta ilíaca, ¿sí? Tomamos un segmento y se lleva en bloque al sitio donde forme nuevo hueso en la boca. Tiene buen resultado, ¿sí? También el segmento que vas a llevar no puede ser muy amplio, si tiene un límite. ¿Por qué? Porque cuanto más grueso es el segmento, no olvides tú que una cara va a ir adherida al hueso del paciente y el resto va a estar alejado. Muchas veces ocurre que la parte alejada no tiene irrigación y se necrosa. Por eso es que el segmento que tú vas a injertar en la zona receptora no debe ser muy grueso, ¿sí? Un límite recuperar cantidad de tejido, pero es otra opción, ¿sí? Y luego tenemos una tercera opción que es la que yo considero la que mejor recuperamos tejido óseo, que es la bioingeniería de tejidos, es decir, utilizamos células madre y utilizamos factores de crecimiento del paciente y colocamos en el sitio donde queremos generar. Esta técnica, bueno, es bastante, es morosita, o sea, no te podría, digamos, en este momento ilustrar, pero te la voy a tratar de simplificar de alguna manera. En un hueso donde está muy delgadito o muy bajito, se toma una tomografía, ¿sí? Esa tomografía normalmente yo la mando a archivos DICOM
ellos la mandan a un centro de referencia. En ese centro de referencia confeccionan un biomodelo, es decir, la réplica del hueso del paciente, tal como tiene el paciente en este momento la boca, y sobre ese biomodelo se confecciona un dispositivo que son unas barreras, que es un dispositivo de titanio que te va a crear un espacio. Es decir, cuando cuando te mandan la barrera, tú la colocas en la boca, te crea un espacio en el sitio que quieres generar. Un espacio, te voy a ejemplificar, de 13 milímetros de alto por otros 13 de ancho. Es como una, ¿cómo te podría decir? Como una cápsula que tú la vas a colocar en el sitio donde quieres generar hueso, y dentro de esa cápsula van los factores de crecimiento y las células madre del paciente. ¿Cómo obtenemos esto? Obtenemos el momento del paciente y trabajando esa sangre, ¿sí? Y esa sangre, todo lo que se ha trabajado en la sangre, va dentro de la cápsula, y la cápsula la llevamos al sitio donde queremos generar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la barrera y de los factores de crecimiento? Que la cápsula no va pegada al hueso. La cápsula va sobre el hueso, pero dejando un espacio enorme, vacío, que es donde va a generarse hueso. Porque si la cápsula fuera pegadita al hueso, no hay espacio pues para que genere, ¿me entiendes? Esta cápsula tiene que generar a manera de una carpa, ¿sí? Es donde se va a formar el hueso. Es bonito esto porque hubiese querido mostrarles, pero es un tema más avanzado de lo que es implantes, pero no sé si me he podido explicar, si más o menos has tenido la idea de que con este método nosotros generamos mayor cantidad de hueso, ¿sí? Pero si no necesitamos tanto hueso, tenemos las otras dos alternativas que te he mencionado: el injerto autólogo o el injerto de biomateriales sintéticos, ¿sí? Eso te podría decir, Aida. Se prendió. Pero luego, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar a que ya Correcto, ese sí. tiempo de Sí, regeneración? sí, exacto. En todos los casos, en los tres, en los biomateriales sintéticos, en el injerto autólogo y en la utilización de barreras con células madre, se tiene que esperar mínimo 6 meses y pudiendo llegar hasta los 18 meses. Y después recién puedes utilizar, instalar un implante ya de manera convencional, ¿sí? De 6 meses hasta 18 meses. Ya, sí, doctor. Muy claro ahora sí. Ok. Doctor, tengo última duda. En cuanto Dime. a los traumatismos, por decir, yo le puedo sacar una radiografía a mi paciente y Sí, observo una fisura o una grieta en la radiografía sí. vertical. En ese caso, ¿qué medidas tendríamos que tomar? Tal vez extraer esa parte de la corona o restaurarla, Mira, porque si peligra la eso. fractura es coronaria, sí, la parada móvil y reconstruir, ¿no? El problema, el que no tiene buen pronóstico, es cualquier fractura vertical. Cualquier fractura vertical que se produce, sobre todo en el segmento radicular, el pronóstico es malo. Ya sea que la fractura haya sido en el tercio cervical, o afecte hasta el tercio medio, y peor si afecta hasta el tercio apical. La fractura con trazo vertical es la que peor pronóstico tiene, ¿sí? Por lo tanto, tendrás que extraer la Ya. pieza. Ya, doctor. Así sea igual una fisura, tal vez que observa una pequeña grieta. Sí, porque, como te digo, en ese caso siempre va a haber un movimiento. Siempre va a haber un movimiento, porque tú vas a necesitar poner un refuerzo ahí para inmovilizar, y el momento que estés colocando el refuerzo, se va a desplazar la parte fracturada. Perfecto, doctor, muy claro. No ocurre Gracias. lo mismo cuando las fracturas son horizontales. Ahí sí podrías intentar, digamos, observar en el tiempo
que digamos, exista una consolidación del segmento fracturado, que no siempre ocurre, pero podrías intentar, ¿sí? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguien más tiene alguna cosa? Tenemos 5 minutitos más, o hasta aquí llegamos. Doctor, buenos días. Tengo una consulta. En caso de una abulsión en una pieza permanente, Sí. ¿cuánto tendríamos que esperar para colocar un implante? Porque, bueno, supongo que tiene que generar hueso para colocar el implante, ¿verdad, doctor? Así es. A ver, Gustavo, cuando existe una abulsión de la pieza, lo que nosotros debemos verificar es que no haya lesión en las tablas óseas, o sea, una fractura o que no exista una luxación de la tabla, ¿cierto? Ah, habíamos dicho que los traumas dentales con abulsión de pieza es muy frecuente en los pacientes jóvenes, ¿sí? Hasta 15 años más o menos. Y no olvides tú que un implante dental está indicado desde los 18 años para arriba. Por lo tanto, en un paciente menor de 18 años, tendremos que realizar un tratamiento conservador del espacio hasta que cumpla sus 18 y recién instalar implante. Ahora, si el paciente es mayor de 18 años, cuanto más antes las condiciones locales están dadas, mejor. ¿Sí? Mejor. Por eso es que ahora es muy común realizar el implante post-extracción. Antes se extraía la pieza y bueno, se realizaba el implante después, ¿no? Ahora es preferible hacer la extracción de la pieza y colocar el implante ese mismo momento, por muchas razones biológicas que ayudan al éxito del implante, ¿sí? No, está bien, doctor, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Solo somos 44, éramos 46. Bueno, entonces, si no tenemos más, les deseo mucho éxito en su vida, eh, mucha constancia, sobre todo siempre ser buenas personas, eso es lo más importante, ser buenas personas, y el momento que tú estés cumpliendo eso, pues ten por seguro que vas a llegar a ser un buen profesional, porque la parte de profesional la vas a obtener. La parte de ser buena persona viene desde cuando eres niño y lo debes a tus padres, a tus familiares, a ellos, ¿sí? A los que te han formado de pequeñito. Por lo tanto, lo que tú tienes en esta edad que hacer es reforzar todo lo que te han dado en tu casa, ¿sí? Y estoy seguro, a mí no me cabe absolutamente ninguna duda que en su casa les han dado los mejores consejos, los mejores ejemplos, pese a las circunstancias que pudiera pasar cada uno en su casa, ¿sí? Sí, bueno. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego.